Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con un video diferente. Estaba organizando las lanas y me di cuenta que tengo muchos, pero muchos grannies. Aquí les muestro. Aquí tengo mandalas y aquí tengo más grannies. Entonces la idea con este video, porque tutorial no es como quisiera como tener, o más bien quisiera hacer como un proyecto de una colcha con todos los granes que ven aquí. Y ya ahorita les muestro el resto de granes. Entonces la idea es coger este granny, por ejemplo, y alrededor hacerle un punto granny o un punto alto. No tengo muy definido qué voy a hacer con una lana que sea para todos los granis. Entonces un color de lana que predomine. Entonces estoy entre blanco, entre negro, para que sea, porque estos pues muchos coloridos, entonces el negro neutraliza, o un color así súper loco, de pronto amarillo, naranja, no sé. Estoy pensando qué color utilizar alrededor de todos los granes para que quede bonito. No, la idea no es coser este con este y este con este y coserlos así, no. La idea es que se vea un trabajo bonito y bien elaborado y que la colcha se vea hermosa, porque en sí los granes son lindos, entonces pues sería bueno hacer un trabajo bien hermoso. Este trabajo lo voy a hacer con ustedes. A medida que vaya haciendo la colcha, voy subiendo videos o tutoriales para las que desean. Si tienen también ustedes unos granis por ahí, entonces también entre todas podemos iniciar este proyecto tan bonito. Cualquier granny que ustedes vean aquí, todos están en mi canal de YouTube. Todos, absolutamente todos. Están estos de Navidad, el reno, y este es el muñeco de nieve. Aquí están los cinturones, este granny. Con este granny realicé un suéter muy bonito a crochet, también está en mi canal de YouTube. Este es un proyecto que estoy realizando, más adelante les muestro de qué se trata. Más grannies, más grannies. Este es como un mandala de flor. Entonces no sé si organizarlo para la colcha o dejarlo así. Este sí lo estoy haciendo para un proyecto muy bonito que estoy realizando. Y aquí tengo este mandala que es muy bonito. También voy a hacer un proyecto. Quisiera hacer muchos, pero no tengo el tiempo. Pero bueno, ahí voy. Poco a poco vamos realizando las cosas. Y aquí tengo flores. Esta flor también está en mi canal. Todo lo que ustedes ven aquí está en mi canal. Este también. Y aquí tengo estos mandalas. Entonces quería mostrarles estos mandalas. La idea también es ponerlos en forma cuadrada y anexarlos a la colcha. Podría ser. Entonces tengo estos. Este me parece hermoso por el color. Y otros mandalas que los tengo para un proyecto muy bonito, pero no los voy a usar todos. Entonces ese es el punto. La idea es no realizar el granny o el mandala y guardarlo, porque es que me parece tan bonito que guardarlos ahí como que no sé, no vale la pena. Quiero darles uso, ¿no? Porque de eso se trata esta labor, ¿no? De no guardar, sino de darles uso a todo lo que tejemos. Entonces tengo un proyecto con estos mandalas y los que queden los voy a poner en forma cuadrada para anexarlos al proyecto de la colcha en crochet. O no sé ustedes qué me aconsejan en vez de una colcha que realizar. Entonces aquí tengo varios. Aquí tengo esta florecita. Esta flor es muy bonita. Ah, pues les voy a mostrar. Tengo estas florecitas que ya también están en mi canal. Esta flor es muy bonita.
Estas florecitas hace poco las subí a mi canal de YouTube. Esta flor serviría para apliques o para una decoración, para algún suéter o para un bolso. Esta flor es muy linda. Y también tengo esta flor japonesa que hace poco subí el tutorial. Entonces está preciosa esta flor para las que deseen realizarla. Aquí tengo, voy a dejar esto aquí. Aquí tengo otras florecitas antes de mostrarles el resto. Tengo este girasol de diferentes colores, también está en mi canal. Entonces, para las que deseen realizarlo, todo se encuentra en mi canal de YouTube. Entonces aquí con este mandala de girasol, pues aquí sería ponerlo en forma cuadrada para anexarlo aquí a la colcha. Esa colcha va a quedar un poquito grande, pero bueno. Y voy a guardar esto acá. Aquí tengo más granis. Es que por todo lado salen y salen granis. Bueno, aquí tengo este me parece lindo por los colores. Este también, aunque con estos granis como están del mismo tamaño, se podría hacer un bolso, por ejemplo. Este también es precioso por los colores. Entonces tengo estos granis. Aquí tengo este que me parece divina. Esta flor la encuentran en mi canal de YouTube, las que deseen realizarlo. Este es de kiwi. Hace poco lo subí a mi canal. Este es de corazón. Y aquí tengo granis square clásicos que hice de muestra. Entonces esto los podría hacer de la siguiente manera. Para todos los granis que voy a usar van a tener este tamaño de grande. Entonces, digamos, si voy a unir este grani con este, tengo que hacer las vueltas necesarias en este grani hasta alcanzar el ancho y el largo de este grani de atrás para que a la hora de coserlo quede bonito. No es coserlo así, coser así, no. La idea es hacerlo bien bonito. Pero digamos, en este caso, yo tengo estos granis pequeños, entonces si este pequeño me tocaría tejer bastante para alcanzar la medida de este, entonces voy a hacer lo siguiente. Con este, por ejemplo, y con este, dejémoslo acá, así, exacto. Entonces cosería estos 4 granis que ya representan un grani grande, que es el que está abajo, y alrededor obviamente voy a tejerlo del color que decida para que a la hora de unirlo se vea mucho más bonito. Pues esa es la idea que tengo. Este grani también se llama grani en bloque, también lo pueden encontrar en mi canal. Y estos granis los tengo de un sobrante de un proyecto que realicé de un suéter que está también en mi canal. Entonces también darles como uso, ¿no? No dejarlos ahí porque no me parecen divinos para dejarlos por ahí. Este grani lo hice hace poco, me parece súper lindo para un suéter. Entonces para las que deseen lo pueden encontrar en mi canal. Y este grani que me parece muy bonito es en relieve, muy colorido. Si desean también en mi canal lo pueden encontrar. Y este es el grani que más me gusta a mí, es este, se llama Flor Hippie. Lo encuentran también el tutorial en mi canal de YouTube. Entonces la idea es poder organizar bien los granis para hacer la colcha. Y van a llegar más granis porque voy a hacer un proyecto que se llama reto Granny Square 7×7. Entonces 7 días voy a subir 7 granis. Voy a hacerles un poquito de spam. El primer grani va a ser este. Aquí no está ninguno porque es una sorpresa, pero el primer grani va a ser el grani clásico, el de la abuela, el que todas hemos tejido, porque la idea es que este reto también lo hagan las personas que están
iniciando en el crochet, ¿no? Entonces la idea es que se animen para realizar el proyecto y voy a empezar desde granis. No digo fácil o difícil, simplemente que vienen en diferentes combinaciones, porque el crochet es fácil. Hay que prestar mucha atención. Entonces, vamos a empezar el proyecto con este granny y a medida de los días voy subiendo diferentes grannies y ya ustedes van eligiendo los que gusten para sus proyectos. Los grannies están muy lindos. Más adelante les voy a hacer un en vivo, puede ser, o un short o un tutorial mostrándole todos los grannies que realicé para este proyecto. Yo creería que la próxima semana estaría subiendo, empezar a subir los videos. Me falta organizar ciertas cositas para ya tener todo el proyecto listo para subirlo cada día sin ningún inconveniente. Y este granny que me parece súper hermoso, este granny fue uno de los primeros que subí a mi canal de YouTube. Imagínense hace cuánto que tengo entonces estos grannies guardados. Mi canal ya va casi 2 años y algo, imagínense. Y este granny está ahí escondidito. Y es tan bonito. Entonces, vale la pena realizar esta colcha y la quiero hacer con ustedes. Sí, aquí en la cajita de comentarios me dejan otras ideas y de pronto puede funcionar, pues lo haré. De todos modos, haga lo que haga con los grannies, voy a hacerles el proceso a ustedes por el canal de YouTube. Para las que quieran unirse a este reto, me parecería maravilloso. Sé que hay crocheteras en este canal increíbles. Dios, con una imaginación maravillosa y me podrían también asesorar, claro que sí. Este mundo se trata de aprender y de enseñar y también estoy dispuesta a aprender. Siempre es bueno aprender, sobre todo de crocheteras tan increíbles que me escriben y que me dan consejos y que me animan también y que apoyan mi canal. Y también les quiero mandar un besito de verdad y un abrazo fuerte a todas esas personas que apoyan mi canal y apoyan mi contenido. Bueno, entonces quedo al pendiente a que ustedes me ayuden a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a realizar este proyecto, qué color me aconsejan, si vamos a hacer la colcha o no sé qué otra prenda alrededor de todos los grannies para que se vean mucho más bonito. Yo siempre elijo colores bastante fuertes porque me gusta, me parece hermoso, pero pues aquí siento que hay que utilizar un color neutro, puesto que hay mucho colorido. Bueno, eso a, se lo dejo a ustedes a ver qué me pueden aconsejar. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño, podría decir, blog. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.